Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Disculpen los inconvenientes, pero ya saben que los programas en vivo suelen pasar diferentes temas de conectividad y bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con una serie de webinars, de conferencias, de charlas en las cuales vamos a estar comentando muchos temas de la parte de criptofinanzas, de la parte de blockchain y para esto vamos a tener como invitado, vamos a iniciar esta serie de conferencias con Milton Rodríguez, que es consultor en criptofinanzas. ¿Cómo estás, Milton? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola amigo, bien, pues ya que aquí con todo el gusto y bueno, pues ya una disculpa ahí por el retraso. Ya sabes, Sí, muchas siempre gracias. lo que dices hay las fallas, pero bueno, ya listos para iniciar y bueno, pues encantado de estar ahora por acá desde Flow Business a platicar estos temas emergentes que, bueno, vamos a partir de los fundamentos. El objetivo, me parece que uno de los objetivos es que la gente pueda adoptarlo tanto en la vida, en su vida diaria, de forma particular o inclusive en la parte de los negocios. Pero para que lleguemos a ese punto, necesitamos entender un montón, muchos fundamentos de ver cómo funciona y quitarse muchos paradigmas, de muchos rumores que hay en las redes, de que si esto es una estafa, que si de un día para otro se va a ir a cero Bitcoin, que las criptomonedas, pues bueno, infinidad de comentarios que surgen alrededor de todo esto. Y bueno, pues como toda innovación tecnológica, bueno, pues tiene su incertidumbre en las personas, pero justamente pues aquí estamos para que podamos ayudarles, podamos aportarles a que esos paradigmas se vayan quitando y que pues finalmente vayan entendiendo cómo se usa esto, cuál es la evolución y que se quiten todos esos miedos. Claro que sí, eso que mencionas es muy importante. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecerles a nuestros patrocinadores, a Inclusive México, a FabLab Perú, a Lion 7, a Uno por Uno Argentina, a Anokin México también y obviamente a Flow Business por estar con nosotros, a Odelo también, saludos a Jesús Toledo por allá por la Ciudad de México. Y bueno, vamos a iniciar con esta serie de conferencias, como bien mencionas. La idea y el objetivo es empezar desde las bases. Sabemos, hay mucho material, hay mucho trabajo, hay muchas personas que están investigando, que están trabajando con estos temas, pero siempre es importante regresar a las bases, regresar a los principios para que quede claro el concepto de una blockchain, el concepto de Bitcoin, el concepto de criptofinanzas. Tú, como consultor, Milton, no solo para empresas, sino también para personas, ¿qué recomendarías? ¿Cómo podemos iniciar? ¿Cuál sería tu recomendación para poder entrar al mundo de criptofinanzas? Pues lo primero es justamente eso, que no crean que incluso en la publicación se hablaba bueno, yo en mis redes publicaba de comentarios como, te digo, Bitcoin se va a ir a cero de un día para otro, si vas a invertir en criptomonedas, pues mejor regálame el dinero, o mejor, si vas a invertir en criptomonedas, pues mejor cómprate un terreno en la luna, tengo mis reservas, todo ese tipo de comentarios que incluso van surgiendo, te digo, en las redes, que es donde se va dando. Si no encuentras ese equilibrio en cuanto a la información, pues va a ser muy complicado que entiendas que esto no es así. Así como tampoco te vas a hacer millonario, porque también está la otra parte, o la contraparte, donde alguien te va a decir que a través de que inviertas en criptomonedas puedes hacerte millonario. Y la realidad es que ni una cosa es cierta y tampoco es cierto el otro. Entonces, bueno, pues aquí estamos listos para romper esos paradigmas. Y lo primero que debemos hacer es, así como cuando llegó un punto en el que te empezaron a enseñar computación, esto finalmente es exactamente lo mismo, es parte de una evolución tecnológica, que si bien es cierto, cuando surgió el tema de la computación, las computadoras, que se empezó a dejar de lado la máquina de escribir, todas estas evoluciones, pues no entras de una forma tan rápida hasta que no las vas entendiendo. Otra parte que nos sucedió es cuando llegó la pandemia, nos obligaron a usar la tecnología, pero la tecnología ya existía desde antes.
no es que se haya desarrollado o se haya inventado la tecnología a través de la pandemia, simplemente nos apalancamos de lo que ya existía, pero ya existía hace años. Entonces, lo mismo está sucediendo con todo el ecosistema cripto. El ecosistema cripto va más allá de inversiones. Ese es el primer punto que debemos de entender. Hablar de criptomonedas, hablar de Bitcoin, no estamos hablando de que necesariamente se vayan o que necesariamente inviertas tu dinero en eso, pero sí tienes que conocerlo, porque a través de la criptoeconomía, a través del ecosistema cripto, se están abriendo oportunidades y se van a abrir oportunidades. Empieza a haber incluso para los papás, para que los papás mayormente vayan entendiendo, porque a partir de ellos es como van a impulsar a sus hijos adolescentes. Se están abriendo muchísimas oportunidades laborables dentro del mercado cripto. ¿Por qué? Pues porque esto es tecnología. O sea, no estamos hablando de que Bitcoin vaya a valer nada o vaya a valer $1.000.000 en este mismo año, el siguiente año o en 2 años. Históricamente Bitcoin siempre va al alza. Ese es otro tema. Pero sí es necesario que la gente empiece a entender porque lo van a usar sí o sí. Y si le quieren dar buenas oportunidades, si quieren orientar a sus hijos a oportunidades que se les abran laborales, el mercado cripto es una de las mejores. ¿Por qué? Porque se están abriendo muchos trabajos nuevos y otros que ya existen, pero que tienen que evolucionar. Los community managers que actualmente trabajan sobre la web 2, sobre redes sociales, todas las redes sociales que ya conocen, ahora los community managers tienen que evolucionar y desarrollar habilidades para el mercado cripto. Los desarrolladores de software, que son las estrellas dentro del mercado cripto, también tienen que evolucionar y también tienen que desarrollar habilidades, tienen que evolucionar a conocer las nuevas herramientas o los nuevos lenguajes para poder desarrollar dentro del mundo cripto. Y se está generando mucho dinero dentro del mercado cripto. Entonces, lo primero que se tiene que entender es quitarte la idea de que esto solamente es para inversiones, porque no solamente es para inversiones. Después podamos tocar un tema más a fondo de cómo cuidar tu dinero, de cómo sí poder invertir. Nosotros no somos asesores de inversión, pero sí el estar adentro de esto sí podemos conocer, sí estamos documentados para poder orientarte en cómo puedes entrar a temas de inversión. Y con todo esto que se está dando alrededor del mundo, en temas económicos, temas macroeconómicos, pues hay una forma de que puedas cuidar tu dinero dentro del ecosistema cripto. Entonces, bueno, pues creo que lo primero que tienes que hacer es quitarte ese paradigma de que cripto solamente son inversiones. Claro, aquí estoy rescatando varios puntos que mencionas. Uno, que es importante conocer el ecosistema, no solo Bitcoin, no solo altcoins o algunas criptomonedas, es parte de esta nueva evolución tecnológica. Si no hay más escenarios, hay más casos de uso en los cuales la tecnología puede apoyar a la industria. Otro punto son los esquemas de inversión, que bueno, ya sabemos que está el tema de poder hacer algún tema de compra de monedas, hacer staking, hacer trading. Otro punto también es mantener siempre una investigación propia. Como bien dices, no somos asesores de inversión, estamos haciendo labores de educación para que puedan las personas que les gusta o que les llama la atención poder tener las bases y poder tener conocimientos que les ayude a iniciar con el mundo de criptofinanzas. Y mencionas algo que es muy rescatable en el sentido de poder tener esa evolución tecnológica. Obviamente estamos ahora muy apalancados en el tema tecnológico por el tema, obvias razones, ¿no? Por la coyuntura que tenemos, el tema del COVID, y que a muchas empresas o a muchas personas obligó a sentarse en una computadora, a hacer conferencias y hablar con otras personas en otras latitudes del mundo. Ahora con el tema de blockchain, ¿qué esperaríamos en los próximos años en el tema de criptofinanzas, en el tema de regulaciones, para poder ir haciendo esa adopción? ¿Qué tendría que pasar para que esto sea masivo? Creo que puedo insistir mucho en lo mismo, pero es documentarte, educarte y quitarte esos paradigmas de que Bitcoin no es una estafa, es un fraude.
y podemos verlo con gráficas como verdaderamente esto no es un fraude. A lo largo de 10 años puedes darte cuenta cómo Bitcoin se ha establecido. Podemos tocar incluso temas y de hecho hasta se me ocurre que en otra sesión, ahí podemos irlo programando, pero en otra sesión podemos abordar mucho el tema de las oportunidades que hay dentro del ecosistema cripto. Lo que te acabo de mencionar de las oportunidades para los jóvenes que están empezando a buscar qué van a estudiar, pues esta me parece que podemos dar una asesoría, así como cuando sales de la secundaria, por lo menos en México, sales de la secundaria y te quieres ir a estudiar o de la prepa, del bachillerato, y ya te vas a ir a estudiar una carrera, que hay asesorías, bueno, pues podemos dar asesorías con números de cuáles son las fuentes de empleo. Hay, con todos estos temas, va a haber un desempleo, seguramente va a haber un desempleo, pero donde no hay desempleo y donde hay una oferta, donde hay una demanda muy grande, es en el tema de los desarrolladores de software. Entonces, con esto creo que sí puedo responder tu pregunta, porque ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Pues se espera que muchas de las personas, muchos de los negocios, las mismas grandes marcas se están moviendo ya a entender cómo funciona el ecosistema cripto. Por ahí le mandamos un saludo a Oscar, que es también un partner mío, es un partner de Flow Business, y a través de él dimos una conferencia, no dimos conferencia, dimos una serie de sesiones a una agencia de Volkswagen que su objetivo era vender el primer vehículo en México a través de criptomonedas. Hicimos un planteamiento y hablamos desde blockchain, hablamos porque antes de Bitcoin existía blockchain. De hecho, blockchain es la tecnología, junto con otras 3 tecnologías adicionales donde se apalanca Bitcoin, la creación de Bitcoin como tecnología. Hablamos de Bitcoin, hablamos de criptomonedas, hablamos de finanzas descentralizadas, hablamos de NFTs y en 2 sentidos, en la especulación y en el uso real. De forma general, para que la gente, porque son muchos conceptos que no pueden entenderlo en una sola sesión, pero los NFT son un instrumento de capitalización, son un instrumento donde los negocios o empresas medianas pueden recibir capital, pueden recibir inversión a través de los NFTs. Entonces, o sea, esto abarca demasiado y después vienen los metaversos, donde las grandes marcas ya están registrando su marca, sus productos, se están registrando ya en los metaversos. Adicional, pues están comprando parcelas dentro de los metaversos, porque va a ser una ciudad virtual, va a ser una ciudad como lo que nosotros vemos actualmente, pero físicamente se va, obviamente con sus restricciones, obviamente con ciertas cosas que no se pueden mover a lo virtual, pero mayormente se va a mover a lo virtual. Entonces, ¿por qué son las grandes empresas? Porque ellos son los que tienen la visión y son los que se están adelantando a entender que esto va a ser una realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues debemos empezar a adoptar esto, debemos empezar a conocer estos conceptos, debemos de educarnos, de poder orientar a más personas, porque esto va a ser una realidad. Así como ahorita tú puedes recibir pagos en efectivo o recibes pagos a través de tarjeta, muy pronto vas también a recibir pagos a través de Bitcoin, a través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque el mismo mercado te va a obligar. Tú puedes impulsar a tu propio mercado a que lo empiece a adoptar. Pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y entonces esas mismas personas que van a tener una wallet y van a llegar a cualquier establecimiento pequeño y van a preguntar, ¿ya aceptas Bitcoin? ¿Ya aceptas Bitcoin? Entonces la misma gente va a empezar a obligar a las empresas. Pero si tú tienes un negocio y tienes a tu competencia y tu competencia está llegando primero a entender eso, pues entonces te va a quitar ese mercado. Si este mercado, el mercado que tú tienes empieza a entender eso, empieza a adelantarse a eso, entonces tú te estás quedando atrás, cuando la realidad es que tú como negocio deberías adelantarte primero y empezar a educarlos. Tú puedes ser un agente de cambio con tu mismo negocio, tú mismo puedes ser un agente de cambio, tú mismo puedes traer a su negocio y le puedes quitar el negocio, le puedes quitar el mercado a tu otro negocio. ¿Por qué? Porque además esto es innovación. Y si tú innovas, pues tu negocio o tu empresa se ve como una empresa, un negocio que innova. Y la gente se da cuenta y la gente valora eso. Entonces, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué viene? Pues viene, si quieres, de a poco
una adopción donde la gente va a empezar a entender eso, pero tú tienes que estar adelantado. Tú como una persona de negocios, que tengas una empresa o un negocio pequeño, debes de adelantarte debes de ganarle a tu mismo mercado, a tus mismos clientes, a poder adoptarlo. Si no, ellos se van a ir y se van a ir con el que sí lo esté haciendo. Entonces, sí, creo que deben de empezar con una preparación. Fuera de estas pláticas que son términos muy generales, pues hay cursos, hay sesiones, hay webinars diseñados ya específicamente donde podemos abordar conceptos ya de manera más detallada para que vayan entendiendo. O sea, sí, definitivamente esto no es en una semana, no es en 2 semanas, no es en una sesión que van a aprender, pero sí pueden salir con esa con esa idea de qué es lo que tienen que hacer. Las nociones, ¿no? Las nociones para poder entender este mundo que, como bien mencionas, se está moviendo bastante y las grandes marcas, las grandes empresas ya están haciendo diferentes usos de ellas. Eh, ¿Cómo abarcar el tema de una criptoeconomía? El caso El Salvador. Tú estuviste por allá, estuviste en vivo, estuviste, ahora sí que vaya la redundancia, viviendo una economía en cripto, en un país donde ahora con la caída de Bitcoin hay mucha especulación en el sentido de que fue un error, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, en cuanto esto, Bitcoin empieza a crecer, bueno, va a ser un acierto. Cuéntanos un poco de tu experiencia para que nuestros amigos que nos acompañan, que tengan esas nociones? ¿Cómo viviste tú esa experiencia en El Salvador? El Salvador adopta como moneda de curso legal. Moneda de curso legal es que es intercambiable, puedes pagar servicios, puedes intercambiar servicios, comprar productos a través de Bitcoin. Lo adoptan como moneda de curso legal en septiembre del 2021. Yo voy en noviembre del 2021, igual son 3, 4 meses, no son muchos meses. Entonces, lo que yo me traje de datos es que sí, la mayoría, prácticamente todas las personas estaban muy animadas, estaban con toda la actitud a querer entender cómo funcionaba esto. De hecho, es muy raro porque cuando fui y ya que estaba yo platicando con muchas personas, yo les preguntaba que si además de Bitcoin conocen otra criptomoneda y no, o sea, cuando entras al ecosistema cripto, empiezas, o sea, creo que de lo primero que empiezas a conocer es que existe DOT, que existe BNB, que existe Atom y una infinidad de monedas. Y ellos solamente conocían Bitcoin. Es entendible. Pero lo que sucedió ahí es que fue muy poco el tiempo en el que los adentraron a la educación. O sea, sí hubo un esfuerzo del gobierno por educarlos, por darles este tipo de sesiones donde ellos entendieran, pero no les enseñaron cómo funciona el ecosistema, no les enseñaron que Bitcoin, así como puede subir, evidentemente baja, y es muy normal y es muy sano que baje, porque cuáles son los factores internos, más bien, no internos, cuáles son los factores externos que hacen que se mueva un mercado. Y evidentemente el mercado cripto, por muchos factores, igual también podemos abordar en otra sesión muy específicamente, ver cuáles son esos factores por los cuales baja. No baja simplemente porque va a desaparecer. Hay razones y también se debe entender, porque uno de los miedos y de los paradigmas que tiene la gente es eso, que un día para otro se va a ir a cero. No se va a ir a cero, no va a desaparecer. Y hay muchos factores. Pero regresando a El Salvador, hubo muy poca educación, solamente les enseñaron a abrir una wallet, les regalaron $30 y que esos obviamente son $30 en Bitcoin y a través de eso estaban tratando de impulsar ¿cómo se llama? El consumo, tratar de impulsar la adopción y el uso del archivo wallet. Pero lo que mayormente me encontré es justamente ese tema de educación. No lo entendían, lo que hacían era que sí te recibían pagos con Bitcoin, pero inmediatamente lo trasladaban o lo convertían a la stablecoin, a la moneda estable que es el dólar,
inmediatamente. Entonces, muy pocos podían darse la oportunidad, porque también es entendible que en una bajada puede perder el valor de lo que acaban de recibir. Entonces es bien entendible que lo traten Sí. que lo convirtieran. Y con todo el desconocimiento que tienen, bueno, con mayor razón. Entonces, si bien es cierto, a mí me parece que es algo bueno, me parece que no hay error. O sea, sí puede haber ciertos detalles que se pueden mejorar, pero me parece que es algo bueno en el tema de la adopción. O sea, a nivel mundial somos entre el 1 y el 2% que adoptamos Bitcoin. O sea, somos nada todavía. El mercado es muy joven. Entonces, esto se va a disparar. Yo tengo una idea muy, si quieres, todavía es muy, muy, muy lejana, y me parece que esto encierra ese concepto, encierra la respuesta a la pregunta que me haces. Pero yo esperaría en un mundo ideal, obviamente para mí, llegar a la farmacia, llegar a la tortillería, llegar a la paletería, llegar al súper, llegar al lavado de autos, llegar a donde fuera, que fuera yo a consumir algo, y que todo fuera a través de criptomonedas. Ese para mí sería lo ideal. Ese sería, sí, me parece que es muy lejano, es alcanzable, pero no es en el corto plazo, tal vez ni siquiera en el mediano plazo, porque para esto necesitamos que todos los actores, y a todos los actores me refiero a todo el entorno, toda tu comunidad, tendría que poder saber usar criptomonedas, saber usar Bitcoin, pero para eso debería de pasar por toda esa parte de educación, donde tendrías que forzosamente entender cómo funciona y cómo poder operar, para que justamente no te pase eso de que pienses que el dinero va a perder tu valor. Como inversiones, sí, como uso real de las cosas, como uso real de las criptos, puede ser diferente. Y eso, pues evidentemente, puede fortalecer o ir fortaleciendo la adopción y el uso del entorno. Claro, totalmente de acuerdo. Y mencionas un punto muy, muy importante, es el tema de cómo abordar hacia la población, darles más información, o sea, tener puntos en los cuales se pueda ver desde qué es la blockchain, porque no es lo mismo. Muchas veces cuando llegas a mencionar blockchain y Bitcoin, hay personas que creen que es lo mismo y no es lo mismo. Y es importante tener las bases de conocimiento, ¿no? Y es parte de la información que en los cursos, en las conferencias que tú das, es información que le brindas a las personas para poder tener ese entendimiento y poder empezar a entrar al mundo de las criptofinanzas. Así es, y bueno, podemos en otro momento también abordar ya de forma detallada cómo funciona blockchain y cómo funciona Bitcoin. ¿Por qué hace seguro blockchain y por qué hace seguro Bitcoin? ¿Por qué no es una tecnología que pueda ser modificada? ¿Por qué es una tecnología que no puede ser hackeable? Porque hay un montón de personas alrededor del mundo que se llaman los nodos. Estas personas con una computadora son las que tienen una copia de la tecnología de Bitcoin. Por lo tanto, si tú quisieras, tú como dueño de un nodo que tienes un respaldo de la tecnología de Bitcoin, quisieras modificarlo, tendrías que convencer a toda la comunidad de Bitcoin, de mineros o de Bitcoiners. No es cierto, no son de Bitcoiners, son los nodos o los mineros, de poder editar o de poder modificar esa tecnología. Definitivamente no la vas a hacer. Y justamente, pues el creador, que es un alias, nadie sabe quién es, nadie sabe si es una persona, si es hombre, si es mujer, si es un grupo de personas, si es una empresa, pero todo mundo en el mundo cripto lo conocemos como Satoshi Nakamoto, que es el creador de Bitcoin. Y él creó, si nos regresamos un poco a la historia, a los fundamentos, Bitcoin nace a través de una comunidad de CryptoPunks. ¿Por qué? No es cierto, no eran CryptoPunks, pero sí era un grupo, como una especie de grupo de anarquistas, donde no les gusta tener el control, que los controlen, perdón, y mucho menos el que el Estado los controle. Entonces,
todo esto nace de la idea de ellos de sacar a los intermediarios que son los bancos, que son las instituciones financieras, que por supuesto que es el Estado, sacarlo y hacer una operación entre dos personas que no se conocen, una operación de confianza donde puedas enviar y recibir dinero. Actualmente, pues es muy transparente para ti, tú crees que es entre dos personas. La realidad es que no. Hay un intermediario que es el banco y el banco en el momento que decida, pues no pasa la transferencia. Y seguramente a todos les ha pasado, a todos nos ha pasado. Podemos mencionar muchísimos ejemplos de cómo los bancos, de todo lo que hacen, de lo que hacen los bancos con tu dinero, de lo que hace el Estado con tu dinero, de lo que puede hacer, de cómo te puede congelar cuentas. Bueno, en cripto eso no sucede. Con Bitcoin eso no en cripto, más bien específicamente Bitcoin, con Bitcoin eso no sucede. Entonces, después puedo mencionar algunas características y desarrollar esas características, pero el sentido general de por qué se creó que Bitcoin es justamente esa facilidad de poder trasladar dinero electrónico, dinero digital más bien, dinero digital, entre dos personas y que no hubiera ningún intermediario. Por eso se creó y partiendo de esa idea, utilizaron tecnología que ya estaba desarrollada anteriormente como blockchain, incluso Proof of Work ya es una tecnología que existía, BitTorrent, que también el caso más común de cómo funcionaba la tecnología de BitTorrent era cuando tú descargabas música, cuando Metallica fue el que vino a destruir toda esta tecnología de Napster y que incluso salieron demandados, ¿no? Pero en sí la tecnología funciona muy similar más bien la tecnología de Bitcoin funciona muy similar a cómo funcionaba Napster. Entonces, ese es regresando un poco a la historia. ¿Y por qué blockchain? Porque lo que hace blockchain, y por ahí les voy a compartir un video que es muy claro, es muy ilustrativo de cómo funciona blockchain, pero de una forma general es cuando tú generas una operación, esa operación se registra en una blockchain, pero además se replica en todos esos nodos. Entonces, ¿por qué también es seguro? Porque cuando se genera esa transacción, trae información, es como un paquete de datos que trae muchísima información y en función de eso es como se genera la clave. La clave es, técnicamente se llama un hash, pero ese hash es más de 60, 70 caracteres alfanuméricos. Si tú quisieras editar esa información, igual, vuelvo a lo mismo, tendrías que buscar a todas las copias en todo el mundo para que esa información se pudiera editar. Voy a hacer la siguiente semana voy a hacer un video ilustrativo de cómo se genera un hash y cómo cuando tú editas esa información, se cambia el hash. Entonces ya no puede ser igual. Y eso es justamente lo que hace seguro. Un ejemplo rápido es, si tú tienes en la transacción, tu paquete de datos dice 1, 2, 3, 4, 5, ok, ya, así es como se va, y tiene un hash con 64 caracteres, vamos a poner el ejemplo que tiene 64 caracteres, y así es como se genera ese hash. Si tú después quieres editar esa transacción en tu nodo, y ahora tú en lugar de ponerle 1, 2, 3, 4, 5, le pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, el hash se cambia. Y hay una diferencia contra todo el respaldo de todas las demás computadoras. Y entonces todas las computadoras van a decir, oye, a ver aquí, o sea, ¿qué está pasando? Aquí me están haciendo un cambio de información. Entonces, imagínate que estás hablando de millones de personas. Entonces, tú tendrías que convencer a millones de personas para que pudieran editar también esa información y que ahora todos tuvieran del 1 al 6. Entonces, eso es justamente lo que hace muy seguro esta tecnología y es por eso que los puristas de Bitcoin no sueltan a Bitcoin. Es desde que lo conocieron, entras por inversión y te quedas por tecnología. Claro, ¿no? Y son muchos conceptos que, bueno, vamos a estar hablando en varias sesiones porque es muy, muy largo, son muchos conceptos, es blockchain, es Bitcoin, es DAO, es DeFi, hashtag, o sea, tenemos muchísimos conceptos, muchísima información en la cual Sí. nos gustaría compartir, sobre todo porque es importante, muchas veces cuando entras a este mundo, y bueno, a mí me pasó una
opinión muy personal, cuando entré a este mundo empecé a leer y revisar y era demasiada información que te llegas a confundir, ¿no? Te llegas a perder, tienes que ir retomando, tienes que ir asimilando las cosas y bueno, hay muchísimo material en internet, no todo es bueno, ¿no? Hay material muy, muy valioso, hay personas que saben bastante y también comparten su conocimiento en webinar y en otras sesiones, pero ahora lo que estamos buscando es hacer, no un resumen, pero sí una síntesis de toda esta información para que ustedes, amigos, tengan este acceso a todos estos conceptos y podamos ir de la mano en esta serie de presentaciones para que puedan ir entendiendo, puedan adentrarse, despejen todas sus dudas y bueno, en algún momento, si es que no tienen todavía algún Satoshi, ¿no? Alguna fracción de lo que es Bitcoin, bueno, puedan entrar, crear su wallet, puedan hacer una compra, hay muchísimas formas de hacerlo y bueno, lo importante es que no se pierdan esas transmisiones que vamos a tener cada semana. Vamos a tener también otros invitados, queremos hablar también de NFT, que también es una forma particular de la tecnología, un escenario, un caso de uso que también está haciendo revuelo, temas de metaverso y bueno, vamos a tener aquí a varios invitados. Muchísimas gracias, Milton. ¿Algún comentario final para poder hacer el cierre de esta primera sesión? Sabemos que hay mucha información que compartir, pero sería bastante bueno que para la siguiente sesión, como mencionas, ya entrando a conceptos tangibles de lo que es la tecnología, podamos tener ese material para que queden las grabaciones y nuestros amigos puedan hacer uso de esta documentación. Pues mira, primero que me sigan, se unan al canal de Telegram. Es un canal de reciente creación, pero ahí yo genero mucho contenido para LinkedIn. Estoy entrando ya a entender cómo funciona Twitter. Yo consumo mucho Twitter, pero desde el lado del consumo, no del lado de la creación. Entonces ahora ya estoy moviéndome a entender cómo funciona la parte de la creación. Pero si no tienen Twitter, no tienen LinkedIn y no se quieren unir a Telegram, en Telegram es muy bueno el canal porque ahí se comparten noticias sin problema. Por ejemplo, en LinkedIn no puedes hacer más de una publicación al día, entonces dependiendo de la red social sí tiene ciertas restricciones, pero en Telegram podemos ir comentando, incluso compartir cosas de economistas, tips, análisis, los que yo hago, los que alguien más haga, los podemos compartir. Y esa es una forma de que ustedes pueden ir aprendiendo. Yo me he apalancado mucho de Telegram, yo me he apalancado mucho de YouTube y también de Twitter. Y si tienen alguna duda muy particular, bueno, pues ya saben en cuáles redes, si me conocen ya saben en cuáles redes pueden encontrarme. Estos pues son pláticas introductorias, sin embargo, si tú quieres agilizar, quieres tomar un curso, quieres aprender a ver una wallet, quieres aprender a comprar cripto, quieres fondear la exchange o la wallet, o sea, hay muchas cosas que ya puedes empezar a operar, pues igual avísame y pues tenemos ahí un curso diseñado para que puedas empezar a introducirte en este tema. Y pues como cierre pues no te dejes llevar por los comentarios. Ahora tienes pues a Flow Business, a Ángel, a mí y las personas que vengan a aportar más temas. Puedes apalancarte de ellos y entender cómo funciona esto y no dejarte llevar por los rumores y por todas las noticias que se generan en las redes. No te dejes llevar por el hecho de que desde noviembre Bitcoin ha bajado un 70% porque empresas como Amazon, empresas como Facebook o Meta, empresas como PayPal, Alibaba, Shopify, empresas grandes también han sufrido una caída de más del 50%. Esas son de las cosas que tienes que entender, cómo juegan las noticias para que esto pudiera levantarse. Hay temas a nivel mundial como recesión, como inflación. China, por ejemplo, le cerraron cuatro bancos a la gente. O sea, 4 bancos en China, una de las potencias mundiales o potencias económicas mundiales, no tiene liquidez. ¿Y qué pasó con todas las personas que tienen sus ahorros en esos bancos? Pues les dijeron, no puedes retirar. No le están diciendo que no, pero tampoco les están diciendo cuándo se iban a poder retirar.
Entonces, y se lo cerraron y empieza a haber un caos. Entonces, sí es importante que en esos momentos que estamos viviendo y que son factores que han contribuido a que los mercados, no solamente el cripto, después vamos a hablar de cómo el cripto, ¿por qué? El mercado cripto, ¿por qué baja en comparación con los otros mercados? Pero hasta los otros mercados han bajado y han bajado más de 50%. Entonces, no creas que solamente Bitcoin es el único o el mercado cripto es el único que ha bajado. No, también son los otros. Entonces, ahí tienes información, ahí tienes la oportunidad de seguirnos, de aprender y que no te sesgues solamente por las noticias malas. Claro, claro. Y recordar que venimos todavía en una quinta ola de COVID, todavía hay muchos problemas por esta pandemia. Los temas globales, la guerra también que está haciendo, ya sabemos, ¿no? Con Ucrania y Rusia, tenemos muchos factores los cuales afectan las bolsas de valores, afectan la economía, la criptoeconomía y en general en todas las áreas financieras a nivel mundial. Muchísimas gracias, Milton. Te agradezco Caso, muchísimo este perdón, espacio. perdón, Adelante, adelante, adelante. perdón, un caso que acaba de suceder. Si tú crees que puedes confiar en el dólar, en el euro, en el dinero fiat, pues ten tus reservas, porque ¿qué pasó con el euro? Acaba de llegar a valer exactamente lo mismo que el dólar hace 2 semanas. No tiene mucho. ¿Por qué? Pues hay factores hacia Europa que están sucediendo que justamente contribuyen a que haya bajado. En muchísimos años no haya sucedido eso. Entonces, pues no te creas que solamente el mercado cripto está siendo castigado. Entonces, bueno, temas así como ese. Y bueno, pues yo aquí cierro, Ángel, ya para no alargar más este conversatorio. No, no, al contrario, podemos estar aquí toda la noche y seguir sacando temas, pero sí me gustaría, Milton, que vayamos haciendo ese tipo de sesiones donde expliquemos, desmenucemos, hagamos estos análisis y podamos dar a entender a nuestros amigos, a la comunidad, cómo afectan, cómo están siendo afectados los mercados, cuáles son las principales causas, ¿no? En este momento donde hay muchísimas circunstancias que pegan directamente y de ahí hay mercados que indirectamente también están siendo afectados. Entonces, vamos a preparar todos estos temas para que son muchísima la información que se puede estar brindando y vamos a hacer sesiones específicas para poder ir hablando de cada uno de estos temas importantes en el mundo de criptofinanzas. Muchísimas gracias, Milton. Listo, nos vemos la siguiente semana con otro tema. Tal vez por ahí a lo mejor con este Oscar, si no, bueno, pues aquí estaremos nuevamente nosotros. Claro que sí, claro que sí. Saludos también a Oscar. Buenas noches, gracias. Nos vemos.